aquí de vuelta, pues casi listos para dar inicio a esta sesión. Mientras seguimos revisando aquí los saludos que nos han enviado. Por aquí tenemos una mención especial que está haciendo Daniel Velázquez Vega. Nos dice que es el 15º aniversario de la compañía de bomberos, el Agustín, estación 176 en Lima, Perú. Y nos comenta que todos están viéndonos ahí en la estación. Muchísimas gracias, compañeros, muchas felicidades en este aniversario, y gracias a todas las demás personas que nos acompañan y están aquí con nosotros. Ya estamos a tan solo unos minutos de dar inicio y pues sigue subiendo el número de personas que se están conectando, que están aquí listas para acompañarnos. Están mandando unos saludos desde Bolivia. Y nos comenta Claudio Francos, buenas tardes a todos desde Argentina. Excelente. Nos comentan que hay mucha expectativa en este curso, y sí, en realidad esta es una sesión especial que hemos preparado como parte de estos tours de webinars que hemos estado trabajando, tratando de acercar pues la mayor cantidad de información posible para todos ustedes, y debido a las peticiones y a toda la retroalimentación que nos han dado respecto a los temas de interés, pues se decidió hacer este webinar considerando sus comentarios. Entonces es una sesión especial que hemos puesto y que estamos buscando como compañía acercar a todos ustedes. Y por aquí tenemos más comentarios. Pablo Flor Escobar nos saluda desde Guayaquil, Ecuador. Nos dice que están disfrutando de esta capacitación. Felicidades y que aprecian el esfuerzo. Ya les hemos comentado. Aquí el agradecimiento va de nuestra parte hacia ustedes, que se dan el tiempo para acompañarnos y obviamente ayudarnos en esta misión tan importante que tenemos todos los que normalmente nos conectamos a este tipo de sesiones, a las personas que estamos de este lado impartiendo, compartiendo, que va relacionado a proteger la vida de las personas. Entonces, gracias en verdad a todos ustedes, y estamos solamente a 2 minutos de dar inicio, así que me gustaría ir haciendo unas últimas pruebas. Enrique, ¿estás listo tú ya para comenzar? Digo, todavía nos quedan un par de minutos, pero nada más para saber si ya estamos. Sí, estoy listos aquí para esperando arrancar. que me den el vamos nomás. Excelente, perfecto. También ya está, creo, listo el equipo de panelistas. Está Martín Garro, está Karen Puente, José Ponce, Luis Castellanos, Alberto Moreno, nuestro grupo de especialistas MCA que nos van a estar ayudando contestando preguntas, contestando dudas. Y ¿qué me hace falta por aquí? Que ya estamos todos. Bien, por aquí ya estoy viendo algunos comentarios en el chat que no tienen audio. Entonces, no sé si alguien del equipo de panelistas me puede ayudar a poner un comentario en el chat y decirles que deben hacer la activación del audio. Por favor, que busquen en la aplicación las opciones de audio y hacer la activación. Por favor. Gracias, Alfonso. Sí, sabemos que nos están escuchando, pero de repente hay quien ingresa y no tiene activada la opción de audio y no nos escuchan. Entonces nos escriben por el chat. Por eso ahí constantemente les vamos dando el aviso o el comentario que lo activen para que no tengan problema y puedan escuchar la sesión.
Ok, nos dicen que en Perú se escucha bien, en Colombia también, en Guatemala también, aquí en México también se escucha bien, entonces en Uruguay también se escucha bien, entonces en todos lados nos están escuchando bien. Sí, normalmente es ya como una activación de la persona que está conectada. Y Valeria Marisol nos dice que Argentina está presente. Bien, esto está muy internacional, eso nos da mucho gusto. Y pues bueno, estamos a punto de dar inicio, solamente un minuto para que comencemos con esta sesión que tenemos programada para el día de hoy. Les decía una sesión especial, una sesión pensada pues por todas las solicitudes que hemos tenido en este tema de protección respiratoria. Así que pues la idea es poder compartir la mayor cantidad de información posible. Ahora estoy revisando aquí unos últimos puntos antes de dar inicio. Ok, pues ya estamos en tiempo. Va siendo que comencemos con este evento. Esto por respeto pues a todas las personas que ya desde hace un rato están conectadas, están acompañándonos. Y pues bueno, les platico, el día de hoy tenemos una sesión especial que está enfocada a protección respiratoria y protección facial. Esto derivado a pues muchas solicitudes que hemos tenido de parte de clientes, de parte de todo el personal que se ha conectado a los webinars que están donde sea, la gente que nos sigue en redes sociales. Nos han pedido mucho este tema y es por eso que, bueno, aquí el equipo de marketing en MSA pues ha puesto un esfuerzo en preparar esta presentación, hacer la organización de este evento y la intención, como hemos comentado, pues es compartir la mayor cantidad de información posible respecto a estos temas que hoy día pues son digamos, hay mucho interés en ellos. Hoy día hay muchos usuarios de equipos de protección respiratoria que probablemente antes no los utilizaban y la idea es pues compartir información al respecto. Entonces, para esta presentación nos van a estar apoyando nuestros compañeros Ignacio Hauenstein y Eduardo Gama. Ellos serán los presentadores para esta sesión y pues nuestro equipo de panelistas, incluyéndome a mí, estaremos dando contestación a sus dudas o a sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas. Les recuerdo, el chat lo vamos a dejar para comentarios generales, como lo están haciendo ahora, saludos, de dónde nos escriben. Y el módulo de preguntas y respuestas, o que les aparece como PIR o QIA, lo vamos a dejar para preguntas relacionadas al tema. En ese módulo de preguntas y respuestas es en donde el grupo de panelistas estaremos concentrados dando contestación a las mismas y al final, durante la sesión de preguntas y respuestas, estaremos también compartiendo las preguntas que fueron como más repetitivas o de mayor interés. Entonces, es como vamos a estar trabajando. Por favor, preguntas a través de los módulos de PIR o QIA. Y pues bueno, vamos a dar inicio a este evento. Ignacio, nos quedamos contigo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, primero que todo, saludarlos de mi parte, esperando que todos se encuentren bien en sus casas, la gente que atiende las emergencias, especialmente bomberos, que sé que hay muchos que nos están acompañando en este momento. Como bien decía Carlos, hay muchos usuarios que son de protección respiratoria que son nuevos usuarios. Si bien hay muchos de los panelistas que son siempre han ocupado protección respiratoria, también hay algunos que debido a estos tiempos están empezando a usar protección respiratoria. Entonces, la idea de
este webinar es hacerles, es como hacer que todos hablemos un poco el mismo idioma, hacer los principales conceptos de lo que es la protección respiratoria, que es lo que estamos viendo ahora, lo que vamos a ver en la agenda. Después de los conceptos de protección respiratoria, vamos a ver cuáles son los factores de protección y cómo se selecciona un respirador. O sea, cada respirador tiene una aplicación específica. Entonces, vamos a ver eso, también cuáles son las estrategias de control. Les voy a mostrar un diagrama de selección que es muy intuitivo para poder llegar a la selección del respirador adecuado para el riesgo que tienen. Vamos a ver un poco los respiradores de rostro completo y de medio rostro. Y luego vamos a centrarnos un poquito en lo que son las mascarillas N95 y FFP2, mascarillas y respiradores. Vamos a ver más o menos los filtros, cuál es la composición de los filtros en cuanto a clasificación, cuánto dura un filtro, que esa es una pregunta que se da muchísimo. Siempre hay mucha duda con respecto a cuánto dura el filtro. Bueno, lo vamos a conversar durante la duración de ese módulo. Y vamos a ver cómo se usa correctamente un respirador. La mantención y limpieza, que también esa es una parte muy importante. Bueno, partamos entonces. La respiración, todos respiramos de la misma manera, ¿cierto? Entra el aire, entra hacia nuestros pulmones. El aire tiene un 21% de oxígeno, un 78% de nitrógeno y un 1% de otros gases. Eso es un ambiente normal. Un ambiente normal. Entonces, cuando nosotros respiramos, ese 21% de oxígeno que entra junto con lo otro al pulmón, vienen los glóbulos rojos y lo captan a través de el alveolo capta este oxígeno y lo pasa a los glóbulos rojos, quienes son los que transportan el oxígeno a todas nuestras células del cuerpo. Entonces, para tener una referencia, una persona en promedio respira 24 respiraciones por minuto. Esos son un caudal aproximado de 40 litros por minuto. Todos somos distintos, todos tenemos morfologías distintas, tenemos distintos estados físicos, algunos un poco más enfermos, más grandes, más chicos, algunos que son atletas, etcétera. Somos todos distintos. Pero este número está dado en un promedio. Es un promedio de todos los tipos de morfología y tipos de personas que son, ¿ya? Entonces, el requerimiento de nuestro cuerpo en promedio es de medio litro de oxígeno en un minuto. Y de todo el oxígeno que entra a nuestros pulmones, aprovechamos solamente el 6%, o sea, el 6% de ese 21% de oxígeno que nos entraría si estuviéramos en una atmósfera normal. Y de lo cual después sale el dióxido de carbono, en nuestra exhalación sale el dióxido de carbono, el oxígeno que no ocupamos y todos los otros gases que entraron también. Esa es la parte normal. Pero aquí empieza el problema, porque hay contaminantes. ¿Qué tipos de contaminantes hay? Bueno, tenemos una infinidad de contaminantes. Tenemos humo, vapores, gases, polvo, neblina, riesgos biológicos, ¿cierto? Esporas, hongos, virus, bacterias, etc. Entonces, cuando ya entramos al tema de cuando hay contaminantes, ya tenemos que empezar a tomar medidas para poder proteger nuestra respiración. Ya vimos que a través del oxígeno nosotros podemos vivir. O sea, el oxígeno llega a nuestras células. Sin eso, nosotros obviamente vamos a enfermarnos, a morir. Entonces, dentro de todos los contaminantes que hay, para hacerse una idea de cuál es el diámetro, el porte de estas partículas, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un cabello humano, ¿ya? Que tiene un diámetro de alrededor entre 50 y 70 micras o micrómetros. Un cabello humano. Vean ustedes cuál es ante sus ojos, cuál es el diámetro de un cabello. O sea, es muy pequeñito. Luego tenemos el material particulado 10, o sea, de diámetro 10, son los que están ahí en la esfera azul. Y si nos saltamos después vamos al 2,5, el PM2,5, material particulado 2,5, que ese es el diámetro de las partículas que ya entran a mis pulmones. ¿Por qué? Porque
mis barreras, o sea, la mucosa, los vellos nasales, etcétera, todas esas que son las barreras naturales de mi cuerpo, no son capaces de sujetar, de atraparla, de pararla, ¿cierto? Y eso pasa directamente a mis pulmones. Entonces, el material particulado 2,5 es el famoso PM2,5 que causa la enfermedad de la silicosis, que es una enfermedad que ha estado muy extendida y que ha causado muchas muertes a nivel mundial. Entonces, también hay como referencia también una partícula de arena de polvo que tiene 90 micras. En el gráfico de la derecha están viendo cuánta concentración de material particulado hay en centímetros cúbicos de aire. Si se fijan, a menor diámetro de partículas hay mayor concentración de partículas. Entonces, esta es una escala logarítmica y si se dan cuenta, la mayor parte está cerca del 0,5 micras de diámetro, y de ahí, a medida que va aumentando el diámetro, va a haber menos concentración por centímetro cuadrado. Eso porque obviamente los diámetros se van haciendo más grandes, entonces van a haber menos partículas en un centímetro cúbico, ¿verdad? Lo peligroso entonces viene siendo de 4 micras o micrones hacia abajo. De ahí para abajo todo va a pasar hacia mis pulmones. Entonces, ahí es donde yo tengo que pararlo. Tengo que ocupar algo externo a las barreras de mi cuerpo para poder sujetarlo. Otro tipo de comparación es a la derecha tenemos entonces un PM10, después tenemos una célula de un glóbulo rojo, que el diámetro aproximado de 7 micras, después tenemos el PM2,5, que vimos que es el que causaba la silicosis, que es 2,5 micras, después tenemos las bacterias que miden alrededor de 0,5 micras, virus que miden alrededor de 0,1 micras, y tenemos partículas mucho más pequeñas. Entonces, bueno, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo nosotros elegimos nuestra protección? Primero tenemos que hacer mediciones en el lugar. ¿Cuál es la concentración del contaminante? ¿Qué contaminante y cuál es la concentración? Entonces, se mide mediante un instrumento en el lugar de trabajo cuál es la concentración, y yo tengo una regulación que es OSHA, o en cada uno de los países tiene sus propias regulaciones, donde me dice cuál es el límite de exposición permitido ante ese contaminante. Entonces, yo saco la concentración, lo divido por el límite de exposición permitido, y ese me da un número. Con ese número, que es el índice de protección, yo voy al factor de protección. Voy a mi tabla y digo, por ejemplo, si me da un número, mi índice de protección me da un número 11. Yo digo, bueno, voy a la tabla, aquí digo, tengo que ir a un factor de protección 50. Y ahí yo sé entonces que tengo que usar un factor de protección 50. ¿Pero qué diablo es un factor de protección 50? Bueno, ahí voy a este diagrama, ¿cierto? Veo, primero, ante el peligro. Primero, tengo el peligro. La primera pregunta que tengo que hacer, ¿hay deficiencia de oxígeno? Si tengo deficiencia de oxígeno, tengo que preguntarme, ¿es para combate incendio? Si es así, tengo que ocupar un equipo autónomo que cumpla con NFPA o en la norma europea de acuerdo a la normativa de cada país. Si no es para combate de incendio, tengo que preguntarme, ¿el trabajo es prolongado y tengo disponible aire comprimido? Si no, ocupo un equipo autónomo industrial. Y si así, me voy a una línea de aire con cilindros de escape. No vamos a entrar en detalle cuáles son las prestaciones de cada uno ni la parte técnica, pero esto es como para hacerse una idea de cómo se elige un respirador. Bueno, si no tengo deficiencia de oxígeno, tengo que preguntarme ahora, ¿es una atmósfera inmediatamente peligrosa para la vida y la salud? Y DLH significa, son las siglas en inglés. Atmósfera inmediatamente peligrosa para la vida y la salud. Si no es una atmósfera inmediatamente peligrosa para la vida y la salud, bueno, ahí voy a lo que es la medición del contaminante, y dependiendo del factor de protección que yo tenga, si me da mi factor de protección 10, me voy a un respirador de media cara o a una mascarilla descartable.
Si me da 50, voy a un respirador de cara completa con filtros, y si me da 1000, tengo que preguntarme si es consumible, voy a una línea de aire flujo constante a demanda, y si es no, voy a un elemento potenciado, un PAPR que se le llama. Bueno, rostros completos, respiradores de rostro completo hay de muchos modelos, va a depender, la elección va a depender únicamente de el tipo de trabajo que se esté realizando, y la comodidad del trabajador. Entonces, hay máscaras con un puerto, con dos puertos. Por ejemplo, aquí están viendo máscaras de la Advantage 3000, que es una máscara de doble puerto para ocupar con cartridge, con filtros. Y también está de un puerto, que es para ocupar con PAPR, que es estos elementos de filtrado potenciado con un motorcito, o con canister. Después hay otra máscara que también es una máscara muy versátil, que es una sola máscara que yo puedo ocupar con 3 configuraciones distintas. Por ejemplo, le pongo un adaptador Push to Connect y lo puedo ocupar con un equipo autónomo o con una línea de aire. A la misma máscara, si yo le pongo un adaptador para cartuchos, puedo ocuparlo solamente con filtros, o sea, ya sea filtros mecánicos, filtros mixtos, etc. Si a la misma máscara le pongo un adaptador RD40, yo lo puedo ocupar con canister, con PAPR. Entonces, una sola máscara me sirve para muchas aplicaciones. Entonces, esa es una de las cosas también muy importantes, que también a la hora de ayudarlos a reducir los costos de la operación. Entonces, bueno, también lo mismo aplica para las máscaras de medio rostro. O sea, va a depender mucho de las aplicaciones a las cuales esté expuesto, el tiempo de exposición, si lo va a tener que ocupar la jornada completa, una infinidad de cosas. Por eso es muy importante saber las condiciones a las cuales yo voy a estar expuesto. Por ejemplo, la máscara de la derecha pesa 107 gramos, o sea, es muy liviana, por lo tanto no va a causar tanta molestia al usarla toda una jornada laboral. Eso con respecto entonces a los respiradores elastoméricos, que se llaman, que están definidos así en la CDC. Elastomérico, entonces medio rostro, rostro completo, y después está la otra clasificación, que es de respiradores N95 o FFP2 también bajo norma europea. Pero siempre aquí hay una duda que es bastante recurrente, que quiere decir, siempre preguntan cuál es la diferencia entre esas mascarillas que usan en los hospitales y las máscaras N95. Bueno, la diferencia está en que un respirador N95, que es el que están viendo a la izquierda, es un dispositivo que está diseñado para lograr un ajuste facial. Eso quiere decir que hace un sello en la cara, lo cual hace que todo lo que yo inhale tenga que pasar a través de esa máscara. Esa máscara entonces está diseñada para hacer un sello facial y filtrar el aire que está entrando a mis vías aéreas. La mascarilla desechable es una máscara holgada, no hace una barrera, un sello con la máscara, porque si se fijan es suelta, es abierta, por lo tanto cuando yo inhalo entra aire por los costados, y su propósito es básicamente poner una barrera física entre mis vías aéreas y el exterior. Entonces es una barrera física que me va a servir para protegerme contra salpicaduras de cosas, más no me va a servir para no contaminarme por enfermedades que se transmiten por vía aérea, digamos que por enfermedades que se mantienen en el aire, porque yo al inhalar va a entrar por los costados. Entonces es una barrera física. Veamos ahora una explicación acerca de esto para que quede bien claro. ¿Están viendo ahí o no? Perdón, ¿se ve el video o no? Sí, se ve. Perfecto. ¿Y se escuchan? Los respiradores y las mascarillas quirúrgicas son dos tipos de equipo de protección personal, PPE por su sigla en inglés, que se utilizan para proteger a los empleados en ámbitos sanitarios. Una mascarilla quirúrgica no es un respirador
y es una distinción importante que usted y su empleador deben comprender. Entonces, analicemos las diferencias significativas entre un respirador y una mascarilla quirúrgica. ¿Qué es un respirador? Un respirador es un tipo de equipo de protección personal diseñado para reducir su exposición a los contaminantes transportados por aire. Los respiradores se presentan en diferentes tipos y tamaños, y el respirador que usted utilice debe ser seleccionado individualmente para adaptarse a su rostro y proporcionar un sellado hermético. Un sellado apropiado entre el rostro y el respirador obliga al aire inhalado a salir por el material filtrante del respirador y no por los espacios que queden entre el rostro y el respirador. Si su supervisor le exige utilizar el respirador, este debe estar certificado por el NIOSH y debe ser utilizado en el marco de un programa de protección respiratoria integral, conforme a la norma de protección respiratoria de la OSHA, artículo 29 CFR 1910.134, que incluye, mas no se limita, a la evaluación médica, a la prueba de ajuste y a los elementos de capacitación. Los respiradores se utilizan de manera rutinaria para proteger a los profesionales sanitarios contra las enfermedades infecciosas que se transmiten por aire, como la tuberculosis, el carbunco, respiratorio agudo y grave, el hantavirus, porque protegen tanto contra las partículas grandes como contra las pequeñas. ¿Qué es una mascarilla? Una mascarilla es una máscara desechable y holgada que cubre la boca y la nariz. Las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas dentales, las mascarillas para procedimientos médicos, las mascarillas de aislamiento y las mascarillas para rayo láser son todos tipos de mascarillas. Estas ayudan a impedir que las personas que las usan salpiquen grandes gotas de líquidos corporales, ya sea que las use un paciente o un profesional sanitario. Las mascarillas también evitan que las salpicaduras o los aerosoles lleguen a la boca y a la nariz de las personas que las utilizan. Sin embargo, no están diseñadas ni certificadas para sellarse herméticamente contra el rostro, de modo de prevenir la inhalación de contaminantes transportados por aire. Durante la inhalación, gran parte del aire potencialmente contaminado pasa a través de los espacios que se encuentran entre el rostro y la mascarilla. Recuerde, las mascarillas no son consideradas respiradores y no brindan protección respiratoria. Solamente las mascarillas que estén autorizadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, por su sigla en inglés, pueden ser comercializadas legalmente en los Estados Unidos. La aprobación de la FDA significa que se ha evaluado su capacidad para resistir las salpicaduras de sangre y otros líquidos corporales. Para brindar protección, tanto las mascarillas como los respiradores tienen que ser usados correcta y constantemente mientras sea necesario su uso. Cuando se los usa debidamente, tanto las mascarillas como los respiradores desempeñan un papel importante en la prevención de la exposición a diferentes tipos de peligros. Si necesita la protección de una mascarilla y un respirador, puede utilizar un respirador quirúrgico N95. Los respiradores quirúrgicos N95 brindan protección tanto contra los contaminantes transportados por aire como contra los contaminantes de los líquidos corporales y están aprobados tanto por el NIOSH como por la FDA. Durante el brote de una enfermedad infecciosa como el síndrome respiratorio agudo y grave o la gripe pandémica, se debe utilizar mascarillas y respiradores junto con otros controles e intervenciones que se sepa que prevengan la propagación de la infección. Estos son controles administrativos y de ingeniería como la instalación de pantallas protectoras y el permiso para el teletrabajo.
y las prácticas laborales como los buenos hábitos al toser, la higiene de las manos y evitar las reuniones concurridas. Para obtener más información sobre protección respiratoria en el trabajo, consulte este sitio web que aparece en su pantalla. Bien, entonces, bueno, creo que con ese video ha quedado bastante claro cuál es la diferencia entre uno y otro. Ambos protegen, pero el más completo obviamente es el N95, porque ya permite la protección contra contaminantes que se transmiten por el aire. Entonces, dentro de los respiradores descartables N95 o FP2, hay una infinidad de modelos a los cuales, dentro de los cuales hay con válvula de exhalación y sin válvula de exhalación. Los que tienen válvula de exhalación son mucho más cómodos de ocupar porque mi exhalación va a salir mucho más fácil, por lo tanto no voy a tener tanta humedad ni tanto calor dentro de la máscara, pero la desventaja es que si yo estoy contaminado, enfermo con algún tipo de virus, etcétera, va a salir eso por la válvula de exhalación. Entonces yo voy a estar protegido, pero sí voy a estar repartiendo la enfermedad. Entonces, en ese sentido, si uno quiere evitar contagiar con algún tipo de enfermedad, es preferible no usar con válvula de exhalación. Entonces, como les digo, hay muchos modelos, son los que están viendo ahí, y cada uno tiene sus prestaciones. Algunos vienen con carbón activado para para eliminar niveles molestos de algunos olores, más no para filtrar el contaminante, porque es para niveles bajo el límite permisible del contaminante. Y va a depender también mucho de cuál es el que más me acomode, etcétera. Entonces, por eso hay una infinidad de modelos. Vamos ahora a ver los filtros. Bueno, dentro de los filtros hay una clasificación que son 3 familias. Digamos que son los filtros mecánicos, que son solamente para partículas, o material particulado. Otros que son para filtrar químicos, que son los filtros químicos, que ya sea vapores orgánicos, gases ácidos, contaminantes específicos como el mercurio, por ejemplo, el ácido sulfídrico, el amoníaco, etcétera. Y luego están la mezcla de ambos, que son los filtros mixtos, o sea, que son filtros mecánicos y filtros químicos. Esos son los filtros combinados o filtros mixtos. Los filtros mecánicos, entonces, están fabricados en microfibras de vidrio y nylon, los filtros P100, que están ordenados aleatoriamente para remover las partículas respirables. Las mascarillas desechables están hechas de poliuretano en su cuerpo filtrante. Entonces, pero básicamente ambos hacen la misma diferencia y ocupan 3 mecanismos de filtrado, que es por difusión o movimiento browniano, que es el mecanismo mediante el cual se filtran las partículas que son menores a 0,1 micras. Después está el método por interceptación, que es para partículas entre 0,1 a 1 micras, y después por impacto inercial, que es de entre 0,5 a 5 micras. Entonces ya tenemos un amplio espectro de diámetros de partículas que están siendo filtradas tanto por los P100 como por las mascarillas. ¿Cuál es la clasificación de las mascarillas? ¿Cuál es la nomenclatura que se hace? Uno siempre ve no sé, el N, el R, el P100, el N95, una infinidad de cosas. Entonces, aquí vamos a ver cuál es la definición. La sigla N quiere decir que es efectivo contra partículas y aerosoles libres de aceite. Son libres de aceite. Y tienen un tiempo de uso restringido. El R quiere decir que es efectivo contra partículas y aerosoles que pueden contener aceite. También tienen un tiempo de uso restringido. El P quiere decir que es efectivo contra todas las partículas y aerosoles. Entonces viene siendo el más completo. El número quiere decir el porcentaje de eficiencia. ¿Cómo es eso? Por ejemplo,
El 95 quiere decir que presenta un 95% de eficiencia contra partículas de 0,3 micrones. El 99 quiere decir 99% de eficiencia y el 100 quiere decir 99,97% de eficiencia. Ustedes se pueden preguntar, ¿por qué 0,3 micrones? Bueno, porque las pruebas que hacen los fabricantes para obtener la eficiencia del respirador se hace con partículas de un diámetro de 0,3 micrones. ¿Por qué? Porque ese 0,3 micrones es el diámetro de partícula que llega a ser la más penetrante en el filtro. ¿Y por qué llega a ser la más penetrante en el filtro? Porque se traslapa entre dos métodos, de los tres métodos que vimos anteriormente, se traslapa entre uno y otro. O sea, a veces es filtrado por un método, a veces es filtrado por otro método. Entonces hay como un traslape. Entonces en esa, el 0,3 micrones es el diámetro que puede ser más penetrante en el filtro y es donde el filtro tiene la menor eficiencia. Por lo tanto, por eso el 0,3 micrones. Entonces, si yo tengo un N95, significa que tengo un respirador que es efectivo contra partículas y aerosoles libres de aceite con un 95% de eficiencia a partículas de 0,3 diámetro. Si yo tengo una partícula menor de 0,3, la eficiencia va a ser mucho mayor, porque a 0,3 la eficiencia es el mínimo. Espero que haya quedado claro eso. Entonces los más comunes son los N95 y los filtros P100. Entonces, bueno, ahí se ve, hay distintos formatos de filtros mecánicos también. O sea, tenemos los respiradores descartables, tenemos los cartuchos, ¿cierto? Están también esos que están viendo a la izquierda, que es muy ocupado por los soldadores también, porque filtra algunos olores molestos de ozono, ¿cierto? Que se genera por la soldadura. Entonces, hay muchas aplicaciones y cada uno de esos modelos se tiene que elegir en base, nuevamente les repito, al tipo de trabajo que yo estoy realizando. Después están los filtros mixtos, que vimos que era una mezcla entre los filtros químicos y los filtros mecánicos. ¿Cómo está compuesto un filtro mixto? Tiene una primera etapa que es donde está el filtro P100, que ya vimos cómo actúa el filtro P100 y para qué sirve, que es cierto que es para el material particulado. Luego viene un filtro de soporte del carbón, donde está el carbón activado. El carbón activado es el que hace la tarea de retener las partículas de los gases contaminantes, ya sean vapores orgánicos, gases ácidos, etc. Es el carbón activado el que los atrapa, no el filtro P100. Entonces el carbón activado, al carbón ese se le hace un tratamiento donde se bombardea se le hace un tratamiento con un agente químico, el cual ese agente químico va a ser más afín a ciertos contaminantes. Por eso hay filtros químicos que sirven solamente para gases ácidos, hay filtros que sirven solamente para gases ácidos, y hay filtros que sirven para vapores orgánicos, gases ácidos, y etcétera. Así hay una infinidad de filtros químicos dependiendo del tipo de tratamiento que se le ha hecho al carbón activado que tiene dentro. Entonces, filtro mixto, una etapa de P100 y una etapa de químico. Otra de las grandes dudas que hay es acerca de la duración de los filtros. Bueno, ahí hay que aclarar dos conceptos. Primero está la fecha de expiración o fecha de vencimiento, que esa es la fecha límite que establece el fabricante para que un filtro entre en uso. Es decir, sin haber abierto el envase del filtro. Eso quiere decir que yo compré mi filtro, lo dejé almacenado, lo tengo en una bodega, y ¿cuánto dura el filtro estando almacenado? Esa es la fecha de expiración o de vencimiento. Eso cada fabricante hace su estudio para determinar la fecha de vencimiento. MSA realiza las pruebas a una humedad relativa del ambiente menor al 90% y a una temperatura ambiente de entre menos 5 y 50 grados Celsius. Entonces, si ustedes tienen almacenado el filtro
dentro de estas condiciones ambientales, va a cumplir la fecha de vencimiento que dice en el empaque. Por ejemplo, los filtros tipo canister, los filtros tipo A, AX, B, E, K, HG y reactor tienen una fecha de expiración o de vencimiento de 6 años. O sea, yo tengo hasta 6 años para poder utilizarlo sin antes haber abierto el empaque, ¿cierto? Después los filtros de monóxido y gases nitrosos, 4 años, y los filtros P3, que es material particulado pero en norma europea, bajo 10 años. La forma de leer la fecha de expiración o de vencimiento está indicada en ese dibujo, donde se indica el año y el mes. Los filtros tipo bayoneta, ya pueden ser tanto los filtros mecánicos como químicos como mixtos. Todos los filtros químicos y mixtos duran 3 años en su envase desde la fecha de fabricación. Y los filtros que son P100, los mecánicos, tienen una vida útil indefinida, una fecha de expiración indefinida, estando dentro de su empaque en las condiciones ambientales que ya vimos recién. Y como la forma de ver es en todos los cartuchos, en la parte donde está redondeada, que está bajo el círculo rojo, hay unos números. Esos números quiere decir la semana 5, por ejemplo, es el 0504, quiere decir la semana 5 del año 2004. Ya, eso es fecha de expiración, pero siempre la gran consulta está acerca de vida útil. Bueno, la vida útil es muy variable. ¿Cuánto me va a durar el filtro? Es muy variable. Está la regulación OSHA, la 1910-134, donde ahí se establece que hay que hacer un programa de recambio de filtros. ¿Cuáles son las variables para hacer ese programa? Está humedad y temperatura del ambiente en donde se va a ocupar el filtro. La concentración del contaminante que está en el lugar. No es lo mismo estar en un lugar con 200 partes por millón a 50 partes por millón. Los tiempos de exposición, ¿cuánto tiempo yo voy a estar metido en ese ambiente? No es lo mismo estar 1 minuto a estar 3 horas, porque el filtro se va a estar saturando mucho más. El caudal de aire demandado por el usuario. Vimos al principio que cada uno tiene un caudal, ocupa un caudal de aire distinto. Y va a depender del tipo de filtro y del respirador seleccionado. Un respirador, ya sea una máscara de rostro completo, un PAPR, lo que sea. Entonces, siempre necesito saber cuánto dura. Va a depender exclusivamente de estas variables. O sea, uno no puede decir te va a durar 2 meses. No, eso no es exacto. Sí hay una aproximación, donde en ese link que están viendo ahí, que está en la página web, que es gratuito de MCA, ustedes pueden ingresar ciertos valores, ciertas variables, ya sea hay una base de datos de contaminantes, el tiempo de exposición, etcétera, le ingresa varios variables que valga la redundancia, y ahí va a dar un tiempo estimado. Eso no quiere decir que sea que se esté certificando que va a durar ese tiempo, sino que es para tener una idea muy aproximada de cuánto me podría durar ese filtro. Y bueno, eso con respecto a los mixtos y químicos. Pero con respecto a los filtros mecánicos, los P100, entonces lo que son estos filtros para polvo, humos metálicos, neblina, se tienen que cambiar cuando el trabajador comienza a experimentar dificultades al respirar. ¿Por qué dificultades? Cuando se empieza a colmatar el filtro. A medida que el filtro se va atrapando más material particulado, uno tiene que hacer mayor esfuerzo para poder inhalar, tiene que hacer más fuerza. A su vez, la eficiencia del filtro va subiendo. Entonces, cuando yo veo ya que que está saturando el filtro, porque es más difícil mi inhalación, bueno, ahí yo ya veo que tengo que cambiar el filtro. Bueno, con respecto entonces a los respiradores descartables, los N95 y los FFP2, bueno, la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos,
Bueno, entre paréntesis, ustedes se pueden preguntar por qué hablamos tanto de OSHA, de NIOSH, de CDC, de todos estos organismos gubernamentales de Estados Unidos. Es básicamente porque cada uno de los países en Latinoamérica tiene obviamente regulaciones distintas, pero todos esos se basan en las normas establecidas por estos estamentos gubernamentales de Estados Unidos, principalmente OSHA y NIOSH, que son los que llevan están a la vanguardia del tema respiratorio, son los que hacen más pruebas, etcétera. Entonces, todas las regulaciones que han sacado de ellos sirven de base para las regulaciones locales de cada uno de nuestros países. Entonces, entre cada uno de nuestros países pueden haber algunas diferencias, pero la base es esa. Entonces, en tiempos normales, la mascarilla se debe reemplazar. Si estoy en un ambiente sin saturación de polvo, el reemplazo tiene que estar dado por consideraciones higiénicas, como por exposición a contaminantes. Por ejemplo, no sé, me puse una mascarilla para, en el caso de los bomberos, ir a hacer un rescate vehicular, y la mascarilla, el respirador descartable, le saltó sangre o le saltó saliva del paciente. Bueno, eso es una condición higiénica, por lo tanto, tengo que descartarlo. Y también por consideraciones prácticas. Por ejemplo, si lo estoy ocupando y necesito ir al baño, por ejemplo, o voy a almorzar al casino, etcétera, me lo saco y lo descarto. A su vez, en ambientes donde hay saturación de polvo, por ejemplo, donde el material capturado por mi mascarilla es 200 miligramos, desde 200 miligramos más o menos de material en mi máscara. Si es así, el tiempo de uso no debe exceder las 8 horas de uso continuo o intermitente. Entonces, por eso se dice que la mascarilla al día el respirador N95 descartable debe desecharse. O sea, no se debe ocupar más de un día. Aún así, se pueden otorgar algunas extensiones al tiempo si se demuestra que su uso extendido no va a degradar la eficiencia del filtro, la cual eficiencia está especificada en NIOSH 42 FR parte 84, o si se demuestra que la carga de masa del filtro, o sea, cuánto material tengo en la máscara filtrado, es inferior a 200 milímetros. Ahí se puede hacer una excepción. Pero como uno no va a estar midiendo cuánto tengo en la mascarilla, bueno, esas son las consideraciones que hay que hacer. Bueno, en tiempos excepcionales, como por ejemplo el que estamos pasando ahora, bueno, ante la escasez de este tipo de respiradores, de todo lo que es protección tanto facial como de respiración, bueno, estos estamentos que recién les comentaba han sacado algunas guías y algunas recomendaciones para extender y aprovechar de mejor manera la utilización de estos respiradores. Entonces, por ejemplo, OSHA tiene la guía de aplicación de la ley sobre descontaminación de respiradores, están hablando de descontaminación, con máscara filtrante en la atención médica. Ojo, la atención médica durante la pandemia de la enfermedad por coronavirus. Eso ustedes, ahí aparece un 2, ustedes van a la referencia donde aparece abajo el 2, y ahí está toda esa información. Pueden leer toda esa guía. También la CDC, que es el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades, junto con NIOSH, publicaron una guía para el uso extendido y la reutilización limitada de respiradores N95 en entornos de atención médica. También lo pueden ver ahí en el 3, pueden ver el link para ir a ver esa información. Y también la CDC publicó una estrategia para optimizar el abastecimiento de respiradores N95, que también lo pueden ver ahí en el último. Entonces, información hay muchísima. Como les digo, en tiempos normales está la aplicación normal, ¿cierto? Donde están estas consideraciones. Y en excepciones, dependiendo del tipo de excepción, estos estamentos gubernamentales hacen
sacan este tipo de cosas para poder extender la vida. Bueno, ¿cómo se ocupa una mascarilla y un respirador? Es lo más importante. Yo puedo tener un equipo de protección personal muy bueno, pero si no lo sé ocupar, no voy a sacar nada con usar. Vamos a ver entonces aquí el correcto. Cuando usted debe utilizar un respirador para protegerse de los contaminantes transportados por aire, es muy importante que siga los procedimientos Enrique, adecuados. creo que no se está viendo el video, se está viendo gris en tu pantalla. Oh, ya, a ver. Y quitarse. Listo, ya se ve bien la imagen, El gracias. proceso de ponerse y Listo. quitarse el respirador también se denomina donning and doffing. Los fabricantes de respiradores brindan instrucciones sobre cómo ponerse y quitarse el respirador correctamente para cada respirador que fabrican. Asimismo, brindan instrucciones sobre cómo el empleado debe realizar una inspección adecuada del sellado del respirador. La inspección del sellado que hace el empleado es una manera de verificar que el respirador se haya puesto correctamente sobre el rostro para asegurar un sellado adecuado. En ocasiones, los empleados confunden el término inspección del sellado que hace el empleado con el término prueba de ajuste, que es diferente. La inspección del sellado que hace el empleado no es un sustituto de la prueba de ajuste, que es un proceso más complicado que requiere un agente o instrumento de prueba para verificar el ajuste del respirador. La prueba de ajuste se debe realizar antes de utilizar el respirador por primera vez y por lo menos una vez al año en lo sucesivo. El empleado debe llevar a cabo la inspección del sellado cada vez que se ponga el respirador para verificar que se lo haya puesto correctamente. Recuerde, siempre siga las instrucciones del fabricante del respirador para el modelo de respirador específico que esté utilizando. Estas son algunas instrucciones generales para que el empleado se ponga y quite el respirador correctamente e inspeccione correctamente el sellado para los dos tipos más comunes de respiradores. Comencemos con instrucciones generales para un respirador descartable con mascarilla completa con filtro antipartículas, lo que comúnmente se conoce como N95 o mascarilla antipolvo. Para comenzar, inspeccione el respirador e incluso las bandas, las válvulas y el empaque para verificar que no tengan partes flojas, faltantes o dañadas. Si encuentra algún daño en el respirador, repárelo o cambie de respirador. Con una mano, colóquese el respirador sobre el rostro, sujetando la parte que cubre la nariz con la punta de los dedos, permitiendo que las bandas para la cabeza cuelguen libremente. La parte que cubre la nariz debe abarcar y cubrir el puente de la nariz y el respirador debe cubrir el mentón. Tire de la banda superior y pásela por encima de la cabeza y déjela colocada entre la parte superior de la nuca. Tire de la banda inferior y pásela por encima de la cabeza y colóquela alrededor del cuello, debajo de las orejas. Asegúrese de no entrecruzar las bandas. Corrobore que el respirador le cubra la boca y la nariz. Si la parte que cubre la nariz tiene una franja metálica, utilice ambas manos para darle la forma de la nariz, ejerciendo presión hacia adentro, mientras desliza la punta de los dedos hacia ambos lados de la franja metálica. Después, el empleado debe inspeccionar el sellado. Es fundamental que siga las instrucciones del fabricante para la inspección del sellado, dado que éste conoce el mejor método para revisar su respirador. Por lo general, las instrucciones del fabricante se basan en cubrir la superficie del respirador, normalmente con ambas manos, de modo de impedir que el aire pase por la mascarilla con filtro antipartículas. La inspección de sellado mediante presión positiva se hace exhalando suavemente para determinar si la mascarilla se abulta un poco. Para una inspección del sellado mediante presión negativa, inhale profundamente y rápidamente para ver si la mascarilla se deshincha un poco.
Durante cualquiera de las pruebas, si pasa aire por el espacio que queda entre su rostro y el respirador, es posible que éste no se adapte a su rostro como corresponde. Una manera de detectar una fuga es si se siente pasar el aire por el sellado hacia su rostro o sus ojos. Si siente la fuga, reajuste el calce del respirador y verifique el sellado otra vez. Si no logra un sellado apropiado, no está protegido y no debe ingresar a una zona peligrosa. Vea a su supervisor para determinar cuál puede ser el problema. Cuando termine de utilizar el respirador, quíteselo con cuidado sin tocar la superficie exterior, dado que puede estar contaminada. Deseche el respirador según los procedimientos de su empresa. Ahora, analicemos las instrucciones generales para que el empleado se ponga y quite correctamente un respirador de elastómero con mascarilla parcial, en ocasiones denominado mascarilla parcial, e inspeccione correctamente el sellado. Recuerde, estas son solamente instrucciones generales. Siempre debe seguir las instrucciones del fabricante para el modelo de respirador específico que esté utilizando. Para comenzar, inspeccione el respirador, incluso las bandas, las válvulas y el empaque para verificar que no tengan roturas ni daños. Si encuentra algún daño en el respirador, repárelo o cámbielo. Después, tire de la banda inferior y pásela por encima de su cabeza. Colóquese la mascarilla del respirador debajo del mentón y sobre la nariz, con la parte angosta de la mascarilla cubriendo la nariz. Tire de la banda para la cabeza y páselo sobre la parte superior de su cabeza y ajústelo hasta que quede firme pero cómodo. Asegúrese de que la correa para la nuca esté plana y lisa contra la nuca. Ajuste la correa para la nuca, pero tenga cuidado de no apretar demasiado el respirador contra su rostro. Después, el empleado deberá inspeccionar el sellado mediante presión positiva. Cubra con la palma de la mano la salida de la válvula de exhalación. No ejerza demasiada presión como para distorsionar la forma natural de la mascarilla. Exhale suavemente y contenga la respiración para crear y mantener una leve presión positiva en el interior de la mascarilla. Si ésta se hincha un poco y usted no detecta fugas de aire entre su rostro y la mascarilla, se ha logrado un sellado correcto. Si por el contrario detecta fugas a través de la mascarilla, reposicione la mascarilla, reajuste las correas y rehaga la prueba. Si no logra un sellado apropiado, no está protegido y no debe ingresar a una zona peligrosa. ¿Ve? Bien, entonces ahí vimos cómo se ocupa correctamente una mascarilla y, un respirador N95 y un respirador de medio RO. ¿Cómo se mantiene un respirador? Bueno, aquí también han salido muchas dudas, han surgido muchas dudas con respecto a, bueno, ¿cómo debo higienizar mi respirador? ¿Cómo lo limpio? ¿Cierto? Bueno, al respecto, la CDC recomienda el uso de productos de limpieza eficaces contra patógenos virales emergentes que estén aprobados por EPA. ¿Qué es EPA? EPA es el estamento es como el Ministerio del Medio Ambiente, pero de Estados Unidos. Entonces, ellos tienen una lista que se llama la lista N, que ustedes la pueden descargar en ese link, donde hay una lista de líquidos y elementos químicos, los cuales se pueden usar, están aprobados para usarse en respiradores. El limpiador Confidence Plus 2, que es el número de parte de MCA, también está en esta lista N. También pueden ocuparse otros desinfectantes incluidos en la lista N si tienen compuestos de amonio cuaternario como ingredientes activos y el número de registro de la EPA empieza con 47371. Si hay algún mercado donde no hay disponibilidad de esos productos indicados en la lista N de EPA, también hay productos de limpieza equivalente donde está el desinfectante EW80, el Ecolab Incid Rapid y Ecolab Secumatic FDR. Aquí hay que aclarar bien que MSA no recomienda el uso de soluciones desinfectantes que tengan componentes fuertes. Por ejemplo, el cloro, el hipoclorito de sodio o de potasio, el dióxido de cloro, los peróxidos,
todo eso no se recomienda utilizarlo, ya que el uso de esa sustancia puede afectar la integridad del respirador. Esta guía, que también está publicada en MCA, la que están viendo ahí, la pueden descargar también desde la página de MCA. Ustedes ingresan a la página de MCA y aparece un link donde dice COVID-19 y ahí ustedes tienen acceso a toda esta información. Esta información está basada entonces en lo que dice EPA, la CDC, NIOSH, etc. ¿Cuál es la forma de limpiarlo? Bueno, primero obviamente hay que sacarle los cartuchos, sacarle las válvulas y desarmarlo un poquito y llenar con un recipiente con agua y el sanitizante seleccionado de acuerdo a esta lista N de EPA. Se hace la solución y se sumerge la pieza facial por lo menos durante 30 segundos. Luego se frota la pieza con una esponja suave, o con una esponja suave que no sea abrasiva o un cepillo suave. La idea es no rayar la máscara, porque si no después va a disminuir si es que una máscara de rostro completo, ¿cierto? La visión. Enjuague la pieza facial por dentro y por fuera con agua limpia y tibia a 40 grados Celsius. Es difícil que uno esté midiendo la temperatura, pero es aproximadamente la temperatura, ¿cierto? Tibia. Bajo el chorro de agua, o sea, el agua tiene que correr, escurrir, no tengo que enjuagarla en un agua limpia estancada, no, tiene que estar corriendo el agua. Luego hay que sacudir el respirador hasta remover toda el agua residual, después hay que secarlo con un paño, obviamente un paño suave sin pelusa, por dentro y por fuera, y luego hay que dejar la máscara en un lugar que esté en un ambiente fresco y seco, que no esté con exposición directa al sol. ¿Qué pasa con los filtros? Bueno, en la parte externa de los filtros se puede limpiar con uno de los limpiadores mencionados anteriormente en esta lista, pero es necesario prestar atención, muy importante, que el líquido no toque la superficie del medio de filtración. No puede entrarle líquido ni agua al medio de filtración. ¿Por qué? Porque ahí ya habría que reemplazar el filtro, porque pierde su eficiencia. Con todos los productos de limpieza sigan las instrucciones simples del fabricante, incluyendo el tiempo de contacto, para conseguir una desinfección correcta. El medio de filtración, como les decía entonces, no hay métodos recomendados para la desinfección de ese elemento filtrado, ¿ya? Los filtros desechables deben eliminarse y sustituirse al menos una vez al día o con mayor frecuencia si las circunstancias lo requieren, conforme a las guías nuevamente del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Bien, ahora entonces los dejo con Eduardo Gama. Me excedí un par de minutos, pero disculpa, Eduardo. Así que... No te preocupes. Bueno, No te preocupes. Nada más pásame para compartir, ¿no? ya. Espérate, a ver dónde está Eduardo. Ya está como presentador. Ya está como... Ya, listo. Permítanme. Ahora sí ahí ven mi pantalla, ¿correcto? Correcto, Lalo, sí la podemos ver. Perfecto. Bueno, me presento. Mi nombre es Eduardo Gama Justo. Yo soy el gerente de segmento de industria y minería para la región Larnot. Esto incluye lo que son los países de México, Colombia y Centroamérica. Sin embargo, tenemos participantes de muchos países como es Perú, Argentina, Chile. Entonces, bienvenidos todos sean. El tema que voy a abordar son las diferentes soluciones de protección facial y ocular, las cuales están basadas en la guía de productos recomendados por el Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades, que es la CDC, las siglas de CDC en Estados Unidos, sobre la enfermedad de coronavirus. Entonces, todos estos productos que vamos a estar viendo en la presentación son los que ellos recomiendan de acuerdo a su lista. Se está trabando un poquito la presentación, pero... Ahora sí ya, vamos avanzando. Bueno, en primer lugar, los gogles de seguridad. ¿Por qué los gogles de seguridad? Ya que son ideales para utilizarse en conjunto con los respiradores de media cara que había mencionado anteriormente Ignacio y las mascarillas.
y en los cuales se utilizan en ambientes donde hay concentración de partículas y gases, donde se ponga en riesgo la salud o la integridad de la persona, ¿no? Estos tienen protección contra impacto. ¿Por qué? Pues gracias a su lente de policarbonato, que es resistente a derrames y salpicaduras de líquidos, así como impactos. El mismo lente posee lo que son recubrimientos antiempañantes y antirrayaduras y protección contra rayas UV. Los gogles proporcionan un sellado óptimo, gracias a su marco interno, que es de material suave, que provee una comodidad para el uso diario y un ajuste perfecto, gracias a su cinta elástica. Entonces, este se va a ajustar a cualquier forma y tamaño de cabeza. Otra cosa muy importante es que deben de cumplir con los estándares de norma ANSI-SEA, ya que ahí es donde se establece todos los criterios de desempeño y los requisitos de evaluación para productos utilizados de protección para ojos y rostro, ya sea de lesiones causadas por impacto, por radiación no ionizante, que es lo que ya hablábamos de rayos ultravioleta, o exposiciones a derrames de líquidos en lugares de trabajo. Entonces, es muy importante que el consumo de este equipo sea con cumplimiento bajo estas normas. Hay organismos, a través de organismos terceros, que te avalan y te certifican que cumplen cada una de estas normas. La norma ANSI es una norma americana y la norma IN 166 es una norma europea. Entonces, estas normas los productos deben de cumplir y con eso verificamos su eficacia y garantizamos su protección. Bueno, otra solución para protección facial son los visores. Aquí la recomendación ante la problemática es el uso de visores de policarbonato para usos generales. Estos van a proporcionar protección en la parte frontal y lateral. Y lo importante aquí es que tanto la parte frontal y lateral deben de ser lo suficientemente amplias para proteger el rostro contra salpicaduras e impactos. Entonces, esa es una de las importancias que nosotros debemos de ver a la hora de escoger un producto de estos. Puede venir el visor en tamaño plano, que es como la primera imagen, y el visor ya con el molde. El molde me refiero ya con esa curvatura que se va a adherir al portavisor. Este visor incluye también protección contra impactos, ya sea por fragmentos pedidos al realizar cualquier tipo de aplicación industrial, así como salpicaduras y líquidos y algunos químicos. Entonces, está muy relacionado a la parte de los lentes. Es muy importante siempre que se utilice un visor, utilizar una protección primaria. Una protección primaria va a ser, en este caso, mi lente de seguridad o mi gogle de seguridad. Y una protección secundaria es mi gogle de seguridad. ¿Por qué es importante esto? Porque de esta manera, en caso de que mi gogle tenga alguna falla por algún impacto, nuestra protección primaria va a servir para respaldarlo. Entonces es muy importante utilizar siempre en conjunto la protección primaria, que es el gogle de seguridad o lente de seguridad, y tu protección secundaria. Estos equipos también están certificados bajo la norma ANSI y esto es al fin para garantizar el cumplimiento, ¿no?, de la normativa de seguridad. Entonces, este tipo de equipos pues deben de poseer una perfecta visión óptica que no proporcione distorsión a la vista. Es muy importante utilizar el equipo de protección facial con accesorios de la misma marca, porque más adelante vamos a ver los motivos del por qué, pero es la manera en la que se certifica los productos. O sea, el producto no se certifica en sí como el puro visor, sino se certifica toda la solución que puede estar complementaria, puede ser complemento de un casco, su portavisor, su visor y sus orejeras. Bueno, para que funcione la parte del visor, pues necesitamos un accesorio que es el portavisor. Entonces, existen portavisores de protección para utilizarse cuando no se requiere el uso de casco, ¿no? MSA es una empresa de seguridad y uno de sus productos puede ser el casco, ¿no? Pero hay varios productos, hay portavisores que no requieren el uso de casco. No se va a requerir el uso de casco cuando no tengamos riesgo de un impacto superior
por algún objeto. Entonces, las características que deben de poseer estos portavisores es que sean ajustables a todas las tallas de cabeza, deben de poseer ese arnés que te permita ajustar al tamaño y forma de la cabeza. Deben de tener máximo confort me refiero a que tengan una banda de sudor, normalmente la traen en la parte frontal, pero también hay productos que la traen en la parte posterior. Esto proporciona confort al usuario y no va a proporcionar irritación en la piel. También debe de facilitar el ajuste de la posición del visor, con el fin de que el conjunto de portavisor y visor pueda levantarse y bajarse. Se va a bajar cuando esté en posición de uso y cuando no sea necesario utilizarlo, lo podemos poner en posición de descanso o de reposo. Entonces, en caso de que se necesite utilizar el visor con algún equipo de protección personal como es el casco, existe este tipo de portavisores. Entonces, este tipo de portavisores se pueden utilizar en conjunto con cascos ranurados. En el caso de estos portavisores, tienen estos rieles. Lo que van a hacer es que permiten desplazar hacia adentro y hacia afuera el marco. Esto para utilizarse en conjunto con la solución de protección respiratoria, es decir, con todos los respiradores de media cara o mascarillas o cubrebocas. Entonces, es la importancia de este tipo de portavisores que te permiten utilizar en conjunto toda la solución. Como les he mencionado anteriormente, es muy importante utilizar no solo la solución de protección facial, sino también tener esa solución de protección respiratoria que nos permite en conjunto tener una solución total. Muchos de los portavisores van a contar con el control de polvos. Este control de polvos puede ser opcional y lo que tiene el control de polvos es que va a garantizar un sellado hermético entre el casco y el marco. Y esto va a evitar que las partículas o residuos se introduzcan al interior del casco, ¿no? Incluye estos adaptadores, que estos adaptadores son precisamente para colocarlo en las ranuras del casco, que es como se ve en la imagen. Ahí voy a acondicionar mi equipo y ya con base a la necesidad de que tenga mi protección respiratoria, voy a adecuar hacia adelante o hacia atrás para ajustarme el producto. En cuanto a uso correcto, aquí es muy importante toda la parte que les menciono de la certificación, ya que cada marca tiene su manera de ensamblar el producto. Por eso es muy importante utilizar el producto de la marca con los accesorios de la marca. Esto para garantizar un ajuste óptimo y que se cumplan con todas las pruebas que se realizan por medio de las normas ANSI y las IN. Entonces es muy importante utilizar el producto en conjunto, pero de una sola marca. También se le puede añadir la parte, en algunos visores tienen nitrómetros. Los nitrómetros son esos 3 orificios en la parte inferior, en la cual se le añaden protectores de barbilla, que es una protección adicional para el cuello. Entonces es muy importante que vean, evalúen el riesgo y con base a eso tomar una decisión de qué productos o qué accesorios acondicionar para protegernos, tener una protección total tanto facial como el conjunto de respiratoria. En cuanto a limpieza, bueno, conforme a la guía de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que es la CDC, que es la que hemos estado hablando mucho de ella recomienda cierta limpieza referente a la enfermedad que hoy nos acontece, que es el COVID, ¿no? Y lo que ellos primero recomiendan es una limpieza ordinaria que es antes de usar el desinfectante, realizar una limpieza según las instrucciones del manual de uso para eliminar suciedad y demás contaminantes. Entonces, MSA tiene su manual de uso y ahí, como mencionaba anteriormente Nacho, lo que nos indica es limpieza con agua y jabón suave o jabón neutro y posteriormente secamos el producto con un paño suave sin pelusas. La guía para desinfección
en relación con COVID-19, que es lo que dice la CDC, recomienda el uso de productos de limpieza eficaces contra los patógenos virales emergentes aprobados por la EPA, que es lo mismo que estaba mencionando Nacho, ¿no? Entonces, esto hace referencia a los desinfectantes registrados en la lista N y son desinfectantes que tengan compuestos de amonio cuaternario como ingredientes activos. Entonces, si nosotros necesitamos un desinfectante para, una vez que se le haga la limpieza ordinaria, para remover la contaminación de acuerdo a lo establecido por la CDC, se necesita desinfectantes que tengan compuestos de amonio cuaternario. Va a ser la solución. Tras el uso de desinfectantes, se recomienda enjuagar el producto abundante para eliminar todo lo que sería los restos del desinfectante que podrían alterar con el tiempo el producto, ¿no? Una nota muy importante es que no se deben utilizar métodos de desinfección que pueden causar daños al producto, ya sea removedores de pintura, solventes, todo lo que está hecho a base de hidrocarburos, como lo es la gasolina y el queroseno. Entonces es muy importante seguir estos lineamientos para un correcto control de desinfección, siempre utilizando previamente una limpieza ordinaria. Y el equipo se debe estar revisando cotidianamente, que no tenga ningún daño por causa de impacto, que no se esté empañando si tiene antiempañante, que cumpla con lo especificado dentro del cumplimiento de las normas. Entonces, por mi parte sería todo. Esto es en cuanto a protección facial. Como les digo, es muy importante utilizarlo en conjunto con la protección respiratoria ante esta situación que tenemos. Y dejo los micrófonos abiertos, Carlos, a cualquier pregunta que se tenga por parte de los usuarios. Excelente, gracias, Eduardo. Bien, estamos cerca de dar término a esta sesión, pero vamos a tener una parte para preguntas y respuestas. Como estamos trabajando en un módulo de webinar, las preguntas no pueden ser, no se pueden hacer, digamos, activando micrófonos. Vamos a tomar en cuenta las que han hecho ya a través de los chats, las que han sido más frecuentes o que hemos tenido mayor incidencia en la pregunta o en esa duda, la vamos a estar mencionando. Entonces, para pasar a esto, le voy a pedir a nuestro equipo de panelistas que vayan identificando estas preguntas, ¿sí? Mientras en lo que las identifican, les comento, hay muchos comentarios respecto a la presentación, quieren la información, entonces a los correos con que se registraron a la sesión les vamos a estar llegando esta información para que tengan las referencias, tengan las ligas de dónde pueden buscar, dónde pueden obtener mayor información. Para toda la gente que nos ha estado preguntando respecto a productos o equipos, pueden ingresar a nuestra página de internet www.msasafety.com, en donde pueden tener ya contacto directo con nosotros. Y pues bueno, ha habido muchísimas preguntas. Esta es una sesión especial, como les decíamos, está enfocada a industria, pero también tenemos personal médico que está conectado con dudas, haciendo muchos comentarios, muchas preguntas. Entonces, vamos a pasar a esta sesión. Me ayudan equipo de panelistas. Sí, si alguien tiene por ahí alguna pregunta. Adelante, Ignacio, por favor. Aquí tengo dos preguntas. Carlos Enrique Centeno pregunta, ¿qué tipo de filtros recomiendan para el COVID-19? Bueno, para todo lo que son bacterias, virus, en general riesgos biológicos, los más adecuados son los filtros mecánicos, ya sea N95, P100, R95, R100, toda la gama de filtros mecánicos que son para material particulado, son los que sirven para prevenir las enfermedades, o sea, para los virus en general. Ahora, un filtro mixto también te sirve porque tiene la primera etapa de filtro mecánico, entonces, pero estaría gastando de más, o sea, estaría sobredimensionado. Pero entonces la respuesta es toda la gama de filtros mecánicos. Y la segunda pregunta es de Jorge Espinosa Trujillo, dice, ¿se puede usar una mascarilla con un equipo autónomo? Bueno,
La verdad es que no es recomendable. ¿Por qué? Porque la mascarilla te va a entorpecer la entrada de aire desde el nose cap de la máscara hacia tu vía aérea. Y lo segundo también es que va a hacer que se pierda el sello, porque los elásticos van a pasar desde adentro de la máscara hacia afuera. Por lo tanto, vas a perder sello, vas a gastar el aire más rápido del equipo autónomo. Además, tienes que considerar que una mascarilla te da un factor de protección 10 y un equipo autónomo te da un factor de protección 10.000. O sea, con el equipo autónomo sobra y basta. Ahora, si te sacas la máscara y quieres andar sin la máscara, bueno, ponte un respirador en el 95. Excelente, gracias Ignacio. ¿Alguien más del equipo de panelistas tiene por ahí preguntas que consideren que valga la pena mencionar? Hola, buenas tardes. De este lado Alberto Moreno. Una pregunta muy recurrente también es que si un cartucho para químicos se puede utilizar para detener partículas o, como bien mencionaba Ignacio, para alguna bacteria o virus. La respuesta es no, porque es un filtro que tiene solo carbón activado y que su función o su forma de captación es por adhesión al mismo carbón activado y no permite detener partículas. Entonces deben de utilizar, si ustedes tienen en su empresa un cartucho con un cartucho combinado que tiene un filtro mecánico, la respuesta es sí lo podrían utilizar. El cartucho per se solo para un químico no funciona. Excelente, gracias Beto. Sí, adelante. También también otra de las preguntas recurrentes fue si es que los filtros que dicen que que tienen carbón activado solamente para olores sirven para gases químicos o vapores orgánicos. La respuesta es no. Si es un filtro que es para aerosoles, es decir, un P100, y tiene carbón activado para olores, solamente sirve para olores, no lo podemos utilizar como un cartucho mixto de los que nosotros manejamos, ¿ya? Entonces hay una diferencia importante que es la cantidad de carbón activado que tiene ese tipo de filtro. Si es con carbón activado solamente para olores, no nos sirve para áreas donde hay que protegerse de gases ácidos o vapores orgánicos. Excelente, gracias José Ponce. No sé si alguien más tiene por ahí alguna pregunta para dar contestación. Hola Carlos, sí, habla Isabel García. Otra pregunta que tuvimos es, varias de las personas de nuestros asistentes estuvieron muy interesados en conocer los visores que presentó Eduardo Gama. Entonces nos preguntaban si estaban disponibles en Perú, Colombia. Sí, la respuesta es sí, y pues preguntan Colombia. Sí, la respuesta es a safety.com. Distribuidores, también viene ahí al final de cada página información de los números de parte de estos tipos de equipos de protección personal. Entonces, sí está disponible en Latinoamérica este portafolio de productos. Perfecto, gracias Isa. No sé, Ignacio, Eduardo, si tienen como algún comentario adicional antes de que hagamos el cierre de la sesión, pues ya estamos en tiempo. Sí, mira, a mí me gustaría recalcar que la información que hay es muchísima, muy abundante. Estudien, ingresen a la página de la CDC, de la Organización Mundial de la Salud, de NIOSH. Ahí hay mucha información y la idea es que todas las acciones que nosotros hagamos, que ustedes hacen, los procedimientos que ustedes hacen en sus lugares de trabajo, se basen todo en eso. Excelente, pues muchísimas gracias Ignacio, muchísimas gracias Eduardo por la información que nos comparten el día de hoy. Gracias a todos los asistentes, esperamos que esto realmente cubra pues por lo menos parte de esa información que se requiere, como les comentábamos.
vamos a hacer llegar las presentaciones a los correos electrónicos con los que se registraron para esta sesión, a manera de que tengan las referencias que se comentaron. Por ahí nos han preguntado de los videos, que dónde los pueden obtener. Quizás si nos ayudas, Ignacio, tal vez compartiendo las ligas para ponerlas dentro de este correo también, y tengan acceso a la información. Pues sabemos que en esta época es información que se vuelve muy importante, y pues lo que buscamos es que exista claridad e información adecuada. Entonces, muchísimas gracias a todos, al equipo de panelistas, Eduardo, Ignacio, a toda la gente que se conectó. Nos estamos saludando pronto. Nosotros seguimos con el tour de entrenamientos. El próximo lunes tenemos una sesión, y durante la semana comenzamos el bloque 4. Entonces, muchísimas gracias a todos. ¿Vas a comentar algo adicional, Ignacio? ¿No? Ok. Listo, pues. Yo por mi parte, Carlos, nada más para de concluir, antes que nada, muchas gracias a todo el foro, gracias por asistir a esta capacitación. Aquí se habló exclusivamente de la parte de protección respiratoria y protección facial. Sin embargo, para temas de desinfección por el tema de parte del COVID, como mencionaba Ignacio, existe en la página de internet una landing page especializada a toda esta enfermedad. Entonces, ustedes se meten y por tipo de producto pueden encontrar los desinfectantes que MSA recomiendan, y con base a eso ya tomar una decisión. Como siempre mencionamos, primero es la limpieza ordinaria, que es la que viene en el manual de cada marca, cada fabricante, y posteriormente hacer la limpieza con un desinfectante. Excelente, gracias, Lalo. Pues bueno, esto es lo que teníamos preparado para el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Sigan pasando una excelente tarde. Cuídense y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.